Hola, buena noche para ti. ¿Estás listo para adelantar en la conciencia de unificación? Estupendo, porque el momento ha llegado. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, te damos la bienvenida a nuestra conciencia de unificación. ¡Ah, qué alegría que estamos aquí! Hola, ¿cómo están, hermanitos? Galata ya está aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? 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 ¿O cómo? No se te Muy oye. bien. Muy ¡Ah! buenas noches a todos. ¿Cómo están? Aquí muy contenta de compartir cada semana en Conciencia de Unificación. Muy bien, ¿y qué tal está Eric hoy? Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas y cálidas noches. Ya se siente calorcito de primavera, ya se sienten los pajaritos como andan ahí revoloteando y toda la cosa. Entonces, pues ya estamos aquí listos también, ¿no? Como los pajaritos y como el calorcito de Como los primavera, pajaritos, y en viernes en la noche. listos para la conciencia del viernes por la noche. Muy bien, qué bueno que estamos juntos todos. Hermanitos, los saludamos con mucho cariño a todos los que nos hacen el favor de vernos. Nosotros somos la escuela y el movimiento, Luz en Movimiento de Unidad, una escuela de conocimiento para el desarrollo de dones, servicio a otros y conciencia de unificación. Y este es nuestro programa semanal, ya se llama el de 3 años. 3 años y medio, no es poquita cosa, ¿eh? Cada semana hemos estado aquí, salvo cuando ha sido un día feriado, que ya ven ustedes que nos cayó Navidad, pues nos cayó Navidad, ni modo que estemos aquí, todo el mundo no quiere estar, todo el mundo quiere estar en otro lado, pero nosotros, por nosotros sí hubiéramos estado, ¿eh? Como estamos ahorita. Bienvenidos todos, yo soy Henry Main, y el tema de hoy, allá en cabina está Irwin, me parece, saludos también a él, qué bueno que estamos juntos todos, los invitamos a participar, recuerden, ustedes pueden llamar, pueden escribir, pueden hacer gestos, pueden poner señales de humo, como sea que si quieran comunicar, nosotros los vamos a atender si llega su mensaje. Así que yo lo que te recomiendo es que escribas ahí un comentario y que nos lo hagas llegar lo antes posible. Hoy tenemos un tema rico, bonito. Bueno, no está exento de cierta dificultad, pero ¿cuál de los temas que hemos tratado ha estado exento de cualquier dificultad? Nunca, ¿verdad? Y pues ahí vamos, tratando de hacer conciencia de unificación en cada uno de nosotros. El tema es más allá de los sentidos de los cuerpos, o ir más allá de los sentidos de los cuerpos, como ustedes quieran y gusten. ¿Quién quiere ir de ustedes dos, Galata y Eric, ir más allá de los sentidos de los cuerpos? A ver quién dice yo primero y levanta la manita para ver a quién le damos la palabra. A ver. No, no quieren ir. Eric quiso. A ver, entonces platícanos. ¿Sí quieres ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 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 claro que sí. Bueno, pues más allá de los sentidos, pues bueno, para empezar, pues creo que a todos en la escuela nos enseñaron este tema de los 5 sentidos, ¿no? Yo recuerdo que inclusive me lo enseñaron a través de las canciones y todo eso. Sí. Y bueno, es algo que como seres humanos, pues es totalmente básico desde el punto de vista de necesitamos aprender qué son los 5 sentidos y para qué sirven, ¿no? Entonces hablamos de los 5 sentidos, haciendo un breve repaso como vista, olfato, gusto, oído y tacto, ¿no? Que curiosamente, ahorita que me estoy dando cuenta, 4 de los 5 sentidos están aquí en la La cabezota cabezota. Uh-huh. y lo demás pues está en todo el cuerpo, ¿no? Pero precisamente, ahorita lo que acabo de decir, lo demás está en todo el cuerpo. Entonces, cuerpo, creo que ahí es una de las claves, ¿no? Con las cuales podemos empezar a conversar esta noche. Eh, Cuerpo desde el punto de vista de este lado, de que siento que soy diferente a ti, a ella, a ellos, a todos los demás y que me siento especial, ¿no? Y que necesito de la vista y que necesito del tacto y de todos los demás sentidos precisamente para experimentar el mundo. Y pues bueno, ni se diga cuando perdemos alguno de los sentidos, ya sea de manera temporal o de manera permanente, ¿no? Hasta se puede decir, es una desgracia el que ya perdí el sentido de la vista, el sentido del gusto, el olfato, porque ya no puedo experimentar el mundo. Sin embargo, pues, ¿qué hemos dicho en este programa de conciencia de unificación? Hemos dicho, bueno, si partimos del hecho de que estamos dando pasos para esta conciencia de unificación, en donde nos estamos recordando como lo que verdaderamente somos, y
por lo menos lo que no somos es un cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno empieza a decir, ok, ya me enseñaron desde chiquito la importancia que tienen los 5 sentidos desde un punto de vista de ser humano, de algo especial y de cómo poder experimentar el mundo. Pero si yo quiero ya experimentar algo diferente al mundo, entonces evidentemente necesito ir más allá de los sentidos, ¿no? Y muchas de las ocasiones decía, pues cuando perdemos uno de los sentidos, ya sea de manera temporal o de manera permanente, resulta que desarrollamos otras cosas, otras habilidades, otros sentidos, si se le pudiera llamar así, ¿no? Y uno de los sentidos que se desarrollan mucho es, por ejemplo, el sentido de la intuición, que inclusive para las mujeres se dice, pues es el sexto sentido, la intuición, ¿no? Algo que de repente nosotros como hombres, pues, carecemos de. Pero ahí es en donde nosotros empezamos ya a estar en esa vía de redescubrimiento o de recuerdo, ¿no? Porque, repito, cuando perdemos un sentido de manera temporal o de manera permanente, decimos, oye, no era tan malo. Fíjate que estuve así como que con lagañoso y no podía ver, pero en ese lapso de tiempo pude desarrollar otras cosas. Pude desarrollar intuición, pude desarrollar inclusive comunicación de una forma diferente, ¿no? A la que me enseñan a través de los 5 sentidos. Entonces es cuando empezamos a preguntarnos, debe de haber algo diferente que podamos experimentar y que no sea necesariamente el mundo, porque el mundo, como lo hemos dicho muchas veces, el mundo es separación, el mundo es especialismo en creernos diferentes a los demás y ponernos niveles de yo soy mejor o yo soy peor y bla, 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 ¿no? Entonces, ahí es cuando aquellos que estamos metidos en el rollo espiritual decimos, mira, qué curioso. O sea, empiezo a olvidarme de los sentidos y comienzo a experimentar o a recordar otras cosas que estaban dormidas, pero que hasta que yo me atreví a ir más allá de mis sentidos, es como logré experimentar o recordar aquellas cosas que ahora ya soy capaz de experimentar, de recordar, y es cuando vienen pues situaciones que son inefables, ¿no? Revelaciones, imágenes, es cuando inclusive se dice que empezamos a desarrollar muchos dones, ¿no? Clarisensibilidad, canalización, etcétera, porque vamos ya más allá de los sentidos y no necesariamente es que veamos con los ojos del cuerpo, que escuchemos con los oídos del cuerpo, sino que vamos más allá y vamos permitiendo que nuestro cuerpo sirva también como una especie de canal para poder transmitir aquello que está más allá precisamente de nuestro cuerpo y de lo que todo o de lo que nosotros consideramos como lo real, precisamente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia en que nos animemos, a dar un paso hacia adelante y empecemos a decir, ok, ¿qué hay más allá de esos 5 sentidos? ¿Cómo los puedo ir desarrollando? ¿Y qué es lo que voy recordando a través de esas prácticas que tienen que ver ya menos con el desarrollo de los 5 sentidos y más con el desarrollo de lo que está más allá de esos 5 sentidos? Fíjense que este tema es tan importante que tendríamos que abordarlo, sí, precisamente, primero, por lo general, para dar un panorama, como lo acaba de decir Erika, todo ese amplio panorama. Ahora nos vamos a ir metiendo poco a poquito, como diciendo, a ver, le vamos rascando tantito. ¿Qué les parece esta idea? Nacemos, llegamos al mundo y, pues, berrido que nos pegamos porque nos llega alguien una nalgada y porque ya salimos de donde estábamos y de repente, ¿qué es esto? Y uno respira, ¡ay, qué es esto! Dios mío, ¿qué cosa es? Y empieza uno a vibrar y a vibrar y a vibrar lo que es el cuerpo, ya fuera de su nidito. Pongamos ese ejemplo entonces. La humanidad, el ser humano, el ser senciente, el que está experimentando el juego de separación, le llamamos nosotros, el mundo, el universo, la separación aparente, entra en él y pues lo mismo, tomando en cuenta que
no venimos del juego de separación. El juego de separación no nos ha manifestado como espontáneamente de la nada, no, porque hemos hablado mucho nosotros aquí en el programa de Conciencia y Unificación de que somos un alma y que el alma viene a jugar el juego de separación o a servir a los que juegan el juego de separación. Entonces entramos aquí a este cuerpo como en un alma, que es el alma. Ya hemos hablado en otras ocasiones, decía yo, pero lo voy a resumir un poco, como una mónada que tiene su membrana, que se hace aparecer como individual, separada, y como un ente, de alguna forma, ya no como el ser, sino como un ente, una entidad, ¿no? Entonces, venimos así y empezamos a experimentar el mundo, y lo único que tenemos para irlo agarrando es, o entendiendo qué pasa, son los 5 sentidos. Y entonces decimos, bueno, ok, muy bien, vamos creciendo así y nos hacen ver las cosas. Siempre en el hombre, la mujer, en la humanidad, no lo dudo de que en otros sistemas estelares haya también seres que pasen por etapas semejantes, pero al menos hablando de nosotros, que sabemos que aquí estamos y que somos, bueno, la mayoría seres humanos, ¿no? Otros parecen que son, pero no creo que lo sean tanto, ¿verdad? Se disfrazan más bien. Pero bueno, estando como seres humanos o disfrazados de seres humanos, estamos viendo, oye, ¿y de dónde vengo yo? ¿Y yo qué soy? ¿Y a dónde voy? Y si quiero ir más allá de lo que me parece y me aparece, pues se puede. Y si quiero percibir más de lo que se puede percibir, porque mira, y Eric lo comentó, hay personas que tienen dones. ¿Y qué es eso tú? Pues esa facultad o posibilidad o desarrollo, ¿cómo le quieres llamar? Nosotros le llamamos desarrollo, ¿no? Identificación primero, desarrollo de dones, ¿no? Y una vez el desarrollado ya el don y se da el servicio a otros. Entonces, miren, es un movimiento en el que decimos, pues otros lo tienen y lo han desarrollado y están sirviendo a otros. Qué padre, qué bonito. Pero ¿por qué yo no lo tengo? ¿Y tú cómo sabes que no lo tienes? Pues es que yo no oigo voces, no, yo no canalizo, yo no puedo hacer salabim, salabam y que me sienta yo bien. Y esas cosas. Y hay personas que no les cuesta ningún trabajo sonreír y sonriendo ni así hacen que otro saque una sonrisa, les tiene que andar sonríe, por Dios, que estás al aire. No se les da el don de la sonrisa espontánea. Pues cada persona parece tener un don, algunos lo tienen, otros no. ¿Cómo le hago yo entonces para tener el don, el sentido que parecen tener otros, que le hemos llamado también sexto sentido, que puede ser intuición o más? Pues, ¿cómo le podemos hacer? Tratando de ver el ejemplo que otros nos van dando. Es una buena manera, digo yo, porque partiendo de 5 sentidos, el otro también está en un cuerpo y también tiene sus 5 sentidos, pero aparte tiene algo más que le hace sentir, percibir otra cosa que yo no estoy percibiendo. De repente me dice, ahí está parado un ángel atrás de ti. Y yo digo, ¿what? ¿No lo veo? ¿Cómo sabes que está ahí? Porque lo estoy viendo. ¿Y cómo puedes tú verlo? ¿Podrías tú verlo también si quieres? Y pues si quiero, pero no sé, me da miedo. Bueno, si quieres, hay posibilidades. Y eso se aprende entonces. Sí, se puede aprender. Puedes aprender a usar tus sentidos de una manera más amplia. Y para eso pues están los estados de misticismo, las plantas de poder, por ejemplo, que le llaman también, o los enteógenos, u otras sustancias que nos permiten alterar nuestra conciencia y de repente un sentido se cambia por otro. Es decir, la vista empieza a aparecer ante nosotros los sonidos como colores. Caray, eso es muy interesante porque hasta la poesía utiliza ese recurso que se llama sinestesia. Los médicos lo estudian también. Es decir, que un sentido se junta con otro y resulta que puedes oír el sabor de una sopa rica. Caray, ¿cómo es eso? Hay que experimentarlo. Puedes sentir en tu piel el olor de una rosa. Caray, ¿cómo le hago? Puedes experimentarlo. Hay que hacer movimientos en ese sentido. Son interesantes, ¿no crees? Si es interesante, entonces, ¿por qué no lo investigamos? ¿Por qué no lo indagamos? Bueno, pues indaguémoslo. Bueno, ¿quién de ustedes no querría hacerlo? Bueno, algunas personas no, porque dicen, no, yo tengo mucho miedo en eso. Y según nos van educando y nos van yendo en la feria, pues algunos dicen sí, y otros dicen quién sabe, y otros dicen de plano no. Pero los que dicen, quién sabe, pero sí me gustaría intentarlo, y los que dicen que sí, bueno, entonces hay ejemplos. Hay personas que ya desarrollaron sus sentidos de una manera que ya les permiten ver, oír, escuchar, decía yo, oler y pues ahora sí que en el tacto también la sensación y el gusto, ¿verdad? Y cada uno de ellos, o uno de ellos en particular, o dos o tres de ellos, se ha desarrollado al punto
que perciben más, ven más, oyen más, tienen el oído muy fino, dicen algunas personas. Yo puedo oler a mayor distancia que tú un aroma de alguien que viene doblando la esquina apenas. Oye, ¿cómo le haces? Tienes más desarrollado un sentido. Entonces, si desarrolláramos nuestros sentidos más y más y más, nos daríamos cuenta que de pronto entra la sinestesia en juego. La percepción ya es otra y en cada sentido podemos ver que hay más posibilidades. Es decir, podemos ir más allá de nuestros sentidos a como los tenemos acomodados. Bueno, ahí estoy todavía con el cuerpo, validando al cuerpo todavía como que es lo que nos hace sentir, pero también Erika apuntó el sexto sentido, la intuición, la manera de captar algo que no se capta todavía por los otros 5 sentidos, pero que ya nos resulta en una inquietud o en una certeza. Y cuando es así, nos ponemos en cierto estado de alerta o de gozo, porque lo que viene puede ser de cuidado o porque es de gozo, porque qué alegría, eso me da mucha alegría lo que viene, lo que va a pasar, lo que está por llegar o lo que no aparece todavía ni ante mis sentidos, pero que ya percibo de alguna forma. ¿Esa alguna forma es del cuerpo? Bueno, si consideramos que en la conciencia de unificación todo es uno, ¿qué pasaría si buscáramos ir más allá de los sentidos para unificar los 5 sentidos en conciencia de unificación? Porque un ser que está en unificación tiene 5 sentidos, tiene 6, tiene 20.000. ¿Cuántos tiene? Uno solo. Todo es uno. Si venimos de la unidad como almas encapsuladas, mónadas, entidades, entes, y nos experimentamos también en cuerpos, ahí es donde decimos, pues va por medidas y cantidades y niveles y todo lo demás. Pero si ya que estamos embarcados en la idea de que podemos percibir más allá de los sentidos, ir más allá de ellos, y nos dedicamos no solo a acrecentarlos cada uno de ellos, que es buen camino, pero si además lo vamos experimentando ya como con una intención de unificación, entonces, ¿qué nos podría pasar? Yo creo que ahí le toca a Eric comentarnos. ¿Qué podría pasarnos si decidimos, oye, sí, ya oigo mejor, ya veo mejor, ya todo? Ay, huelo y saboreo bien rico y siento las sensaciones, pero ahora quiero ir más allá de ellos. Eso que llaman el sexto sentido lo quiero tener. Pero además, como me han hablado de que todos los sentidos en la unidad son uno, oye, pues suena más interesante. ¿Podría yo experimentar que todos los sentidos son uno y así ir más allá de los 5 sentidos? Ir más allá de los sentidos del cuerpo. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Y qué piensas tú de eso? Sí, yo creo que ahorita que mencionabas todo esto, se me vino la idea precisamente del tema de las dimensiones, ¿no? Que precisamente, digo, hay muchos maestros que dicen al respecto que la dimensión es, en realidad son vibraciones, ¿no? Y esas vibraciones te llevan precisamente a hacer esas mezclas de los 5 sentidos, o inclusive te llevan a experimentar sentidos que nosotros aquí como 3D ni siquiera sabemos o recordamos que existen. Entonces, si nosotros queremos ir paso a pasito, ahorita, digamos, olvidándonos un poquito de la conciencia de unificación, pero yo como lo veo es que si nosotros empezamos a poco a poco querer dar esos pasos, entonces vamos experimentando pues esas dimensiones diferentes a las cuales evidentemente tenemos acceso, pero muchos o nos da miedo o no lo sabemos o simplemente es apatía y no lo hacemos, ¿no? Y hay muchos que les gusta, son valientes, lo hacen, se quitan el miedo, entran en meditación, por ejemplo, y empiezan a hacer saltadero de dimensiones, ¿no? En su propia meditación. Evidentemente, pues hay muchos que se pueden quedar atorados ahí en las dimensiones, ¿no? Y decir, es que ya me gustó, ¿no? Pero si a esto le ponemos un sentido de alto propósito, con el hecho de decir, ok, sé que estoy dando pasos y sé que en mis meditaciones, en mis revelaciones, en mis experiencias con plantas de poder, por ejemplo, también como tú lo mencionabas, sé que en todas esas experimentaciones puedo llegar a sentir otras cosas y experimentar otras cosas. Pero la pregunta es, ¿vamos a quedarnos ahí? ¿O en realidad vamos a poner el alto propósito y decir, ok,
yo ya estoy consciente que ya di n número de pasos, subí n número de escalones, pero en realidad quiero atorarme ahí o le quiero tirar a la verdadera causa raíz. Le quiero tirar a mi verdadera fuente o no le quiero tirar a mi verdadera fuente. Porque inclusive, digo, creo que muchos de los que nos están viendo y escuchando, pues habrán visto muchos videos de gente que hace, por ejemplo, viajes astrales, ¿no? Y pues bueno, o sea, dices, ok, está bien, haces viajes astrales, pero hasta ahí te quedaste. Vas a quedarte atorado o atorada en esos viajes astrales o le vas a tirar a la verdadera unidad, ¿no? Entonces, ¿le vamos a poner un alto propósito o no le vamos a poner un alto propósito? Entonces, está en nosotros decidir si damos esos pasitos, ya sean cortos o largos, pero conforme vayamos experimentando lo que vayamos experimentando, vamos buscando siempre la unificación. Y aquí siempre se me viene a la mente el maestro Yogananda, ¿no? Que él decía, por ejemplo, en toda meditación que tú hagas, siempre, siempre, siempre tienes que buscar a Dios, siempre. O sea, nada de que te quedas por ahí en medio, nada de que ya empecé a sentir bonito y lucecitas y ya, pues ahí me quedé y es que ahora se me apareció, pues el ave fénix y platiqué con ella y no sé qué tanto. Ok, puede que sí suceda eso, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no sea, realidad o que no sea factible. O sea, podemos experimentar eso. Pero el tema, como decía el maestro Yogananda, ya que empiezas a aperturar e ir más allá de tus 5 sentidos, te vas a quedar viendo, pues digamos que las estrellitas en el charquito de agua, o en realidad te vas a ir a las verdaderas estrellas, ¿no? Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que ponernos recios con nosotros mismos en el buen sentido de la palabra y decir, a ver, ¿cuál es mi verdadero propósito y mi alto propósito? Si mi alto propósito va a ser tirarle a la unificación, tirarle a las grandes estrellas, a mi verdadera fuente que es Dios y a su amor, entonces, ¿qué puede pasar cuando nosotros empecemos a aperturar eso? Es que poco a poco, pues vamos a ir sintiendo el verdadero amor. No el amor de dos patas, ¿no? Como hemos dicho muchas veces aquí, sino el verdadero amor de Dios y de ahí a dar siguientes pasos. Y como lo decías tú, Henry, ¿no? O sea, si ya empezamos a desarrollar esos dones que a mí mismo me están ayudando ya a dar siguientes pasos, entonces lo siguiente es, comencemos a expandernos, a extendernos, ¿no? A servir como faro de luz para los demás, a darles guía y pues digamos que a sentar buenos cimientos para el crecimiento también de los demás. Pues qué cosas tan lindas, oye. Mira, lindo también es que nos están atendiendo nuestro auditorio y nos están escribiendo. Para saludarnos también, a Cerete Espiritual, ahí está. Y nos dice, buenas noches, queridos hermanitos. Hola, buenas noches, ojalá que todo bien, ¿eh? Miguel Muñoz Reyes, también siempre presente, me parece, siempre saludante. Nos dice, buenas noches, maestra Gálata. Gálata ya se fue, dice que no, que si está Eric, pues ya, ¿para qué se queda ahí? El maestro Henry, maestro Eric, saludos y gracias por el tema. Y él mismo, Miguelito, nos dice, ¿tiene relación la intuición con las certezas y claridades? Mira, habría que indagarlo, ¿verdad? Primero, te podríamos decir sí, de cierta forma. A lo mejor, quién sabe, de cierta otra. O no, de cierta otra más. Pero ¿qué te parece que mejor lo hiciéramos juntos? ¿Te parece? Vamos a hacerlo en este momento como ejercicio. ¿Qué es la intuición? Algo que se intuye, algo que no está como un sentido de los 5, ¿verdad? Es, a ver, ¿dónde estaba alojada el sentido de la intuición? Por ejemplo, Eric ya decía, me acabo de dar cuenta que 4 de los 5 sentidos están en la cabezota. Bueno, 4 en la cabezota. ¿Y la intuición? Algunos dicen, pues como que lo siento yo por aquí, cuando tengo una intuición como que me late acá más fuerte, ¿no? Entonces alguien diría, se me hace que se ha de estar en el corazón, porque como que siento ahí, percibo, no sé qué es, pero algo me hace vibrar. Digo, aquí está algo que yo estoy como que, ¿qué es? No sé, pero siento que puede ser, percibo que puede ser, no sé cómo decirlo, pero
me da la idea de que algo viene. Y creo que sé qué es. Y de repente sucede. Bueno, entonces, tuviste una certeza y claridad por la intuición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí sucedió lo que te vibró. Entonces, si lo vibras en el corazón, suele suceder, más veces que no, que acontece lo que intuiste. Vamos a llamarle a eso intuición. Decía, ¿dónde se radica la intuición? Pues algunas personas dicen, yo solo lo siento como una vibración aquí. Vamos a pensar en el corazón o en el pecho, en el corazón. Entonces, si se aloja en el corazón, aquí se va a sentir o se va a intuir de alguna forma. Si la vibración estuvo aquí y lo que intuiste, tenías una sensación clara o idea de clara o impresión clara de que qué era y ocurre, entonces tú dices, ahí tuve una certeza, una claridad previa que se confirmó por la experiencia, por el momento en que llegó y sucedió. Y entonces la intuición ahí, ya ubicada en el cuerpo, te da la idea, también en la experiencia, de que sí puedes tener certeza y claridad desde la intuición. Pero entonces indaguemos un poquito qué es la intuición. Si estamos diciendo que no sabemos de dónde está alojada del todo, aunque tenemos una cierta claridad por la vibración que se siente aquí cuando algo así decimos que va a suceder, o que sucede, o que está sucediendo, o que sucedió y apenas lo estoy vibrando, así como decirlo, pues entonces hay que pensar que esta claridad o esta certeza que nos da la intuición se experimenta también en el cuerpo, pero claramente no ha habido estudios de médicos, ni de físicos, ni de, pues ahora sí que, fisiólogos, ni de nadie que digan, el órgano de la intuición es tal. No, no lo logran ubicar, ni a muchos ya ni les interesa. Tantos otros, en cambio, decimos, está en el corazón, pero pues lo ven los cardiólogos y dicen, ¿cuál? Bueno, así lo ven algunos, pero claramente en la experiencia se vibra aquí. Entonces, desde ese paso que se puede dar de decir, ok, parece ser que no está asignado un órgano, pero se vibra aquí y ahí hay un órgano muy fundamental que es el corazón. Otros digan, los pulmones, también se puede vibrar en los pulmones. ¿Cubren al corazón? Sí, pero cubren al corazón y el corazón está más al fondo. Además, el corazón se late y lleva todos los nutrientes de la sangre al resto de las células y todo el sistema del cuerpo humano. Entonces, creo que es más importante enfocarse en el corazón que en los pulmones. Entonces, digamos mejor que es en el corazón. Y entonces, ¿qué está pasando allí? Si no se puede ubicar el corazón como el órgano receptor o percibidor de las intuiciones, sin embargo, podemos mencionarlo así. Y entonces estamos hablando de algo más bien como que los físicos, los biólogos, los científicos no se convencen y dicen, no hay un órgano asignado a eso. Como la lengua está asignada al sabor, como los ojos a la vista, como los oídos al sonido, como la nariz al olfato y como toda la piel a las sensaciones que se captan desde ella, ¿verdad? Pero no podemos asignar un solo órgano a la intuición. Exactamente, nosotros hicimos pues, el corazón, pero todos dicen, ¿y dónde? Porque muchos, si así fuera, entonces todos, teniendo su corazón sano, tendrían intuiciones. Es que todos tenemos intuiciones. Lo que pasa es que nos enseñan a bloquearlas o a no ponerles atención o a disminuirlas. Pero eso no les convence a nadie, ¿verdad? De los señores estos que dicen un sentido para cada órgano y así. Entonces podemos pensar, vamos a dejarlos con esa idea. Bueno, sin embargo, yo sí percibo, intuyo aquí que algo va a pasar y pasa. O está pasando y sí, me entero después pasó. Entonces algo más bien etérico. Bueno, podríamos decir lo mismo de cada uno de los otros sentidos, pero no es la costumbre de todos pensar que se piensa con el corazón, por ejemplo. Si vamos a hablar de sinestesia, y lo hablé yo hablando hace rato, entonces, ¿qué te parece que se pueda pensar con el corazón? Que se pueda percibir con los ojos del corazón. El Principito tiene una frase magnífica, ¿no? Acerca de eso. Solo se ve bien con el corazón. Los ojos no, o algo así dice la frase, ya se me olvidó cómo es. Solo con el corazón se ve bien. Bueno, ahí está una sinestesia, precisamente. Y entonces, si lo tenemos más etéreo, vamos a pensar, podemos ir entonces, sí, más allá de los 5 sentidos, desde la intuición. ¡Wow! Porque fíjate que está más libre que todos los demás sentidos
están ubicados en órganos. Vamos a explorarlo por ahí. Entonces ya hablamos de algo incorpóreo que sí lo experimentamos. Entonces decimos, vamos a ver si podemos intuir más. Y si fuéramos capaces de ir desarrollando y trabajando la intuición, entonces el sexto sentido que llamamos estaría bien desarrolladito en nosotros. ¿Y eso en qué resulta? En seres que tienen dones desarrollados, en místicos, en sabios, en señores que llegan al mundo y que son de verdad amorosos a más no poder, y lo que se siente al estar de ellos también se percibe como una sensación que tampoco sabemos ubicar bien en dónde está, pero que la intuimos o que está, pero está en otro y está, pero irradiante. Oye, qué maravilla. Y si esa persona además es sabia y nos dice, yo te puedo decir por experiencia propia, ¿qué es esto de la intuición? Como yo lo veo, no es algo del mundo, es algo del alma. Es más, no es ni del alma, es del ser. Y uno se queda, ¿de veras? Pero platícame más. Y entonces, bajo guía, empezamos a ver si podemos ir más allá de los sentidos. Y parece ser que convendría, porque fíjate nada más cuántas personas tienen dones que otros no tienen o creen no tener, o no desarrollan, o no se enfocan en ellos, y que se envidian. Pero de repente nos podríamos enfocar todos en cambiar la educación, hacer un cambio de paradigma y decir, la intuición es el sexto sentido, vamos a declararlo así. Y está en el corazón. Y no es como el cerebro que tiene ahí el pensamiento, dicen, o los ojos y lo demás. Esto es un poquito más de otra forma, pero se siente, se percibe, se tiene. Que nos enseñaran a desarrollar ese sexto sentido que podríamos llamar la intuición, ¿qué tipo de humanidad tendríamos entonces? Una humanidad que ya va más allá, no solo de los sentidos, sino de lo que parece ser material, porque la intuición la estamos como percibiendo como etérica, como no del todo física. Caramba, pues como decía Eric, pues si ya te metiste a indagar la percepción, ¿por qué no te metes a la intuición como percepción? Y desde ahí te haces el salto a dejar un poquito más de lado la percepción por medio de la sinestesia o de otras formas y sigues la guía que otros que ya la desarrollaron. Tú ves en ellos la diferencia y te inspira. Tú quisieras también participar de ello. Hay guía entonces. Entonces ahí también tenemos lo que decimos. Si ya no alcanzamos de percibir solo con 5 sentidos, si ya no le vemos sentido a percibir solo con 5 sentidos, sigamos la guía de la intuición, que puede estar en otro encarnado o en mí mismo que se va despertando. ¿Qué te parece todo esto, Eric? Sí, magnífico. Ahorita que decías que no se siente en una sola parte del cuerpo, yo este tema lo he experimentado en múltiples partes del cuerpo. Inclusive hace poco recordaba de una situación que tuve y la intuición me pasó como un rayo que me atravesaba todo el cerebro, así tal cual. Dije, chin, a ver, ¿qué fue lo que hice, no? Y fue algo que dije, ¿de dónde salió? O sea, tal cual sentí como si un rayo me hubiera cruzado aquí la cabeza del cerebro y hubiera bajado hacia la tierra, ¿no? Este, mm, entonces hay que estar muy atentos a este tema de la intuición. De hecho, el Maestro Jesús también habla en otras palabras de este tema de la intuición. Lo habla más como el hecho de las capacidades, ¿no? Te dice, las capacidades es el potencial de hacer algo, pero la certeza ya es un logro. Entonces, con respecto a la pregunta de Miguel, evidentemente están estrechamente relacionadas la intuición y la certeza, porque la intuición es el potencial. ¿El potencial de qué? De llegar a la certeza. Y lo que decimos es que si nosotros nos animamos a seguir más nuestras intuiciones, vamos a descubrir o a redescubrir que esa intuición en realidad es certeza, nada más que nosotros estamos dudando, ¿no? Le llamamos intuición porque todavía no estamos tan seguros de que ese paso que vamos a dar con fe ciega, vamos a llamarle así, no estamos todavía convencidos de que es lo correcto, pero seguimos la intuición y, oh sorpresa, resulta que es lo correcto, que es el camino correcto, ¿no? Entonces,
desde nuestro pensamiento como humanos, así como dice el maestro Crayon, pensamos como humanos, pero nos invita a dejar pensar como humanos, de está pensar. Sí. la invitación de, en lugar de pensar, hay que intuir más. Esas intuiciones, mientras más las vayamos siguiendo, más que intuiciones ya van a ser certezas, ¿no? Ya vamos a decir, ¿sabes qué? Ya ni siquiera es intuición, ya lo sé. O sea, ya sé la solución a este problema, ya sé qué va a pasar aquí, ya lo veo muy claro, ya sé cuáles son las respuestas a los múltiples aparentes problemas que tengo, porque yo ya hice un caminito de intuición que me permitió que esa intuición se convirtiera ya en certeza total, ¿no? Entonces, pues la invitación está ahí y bueno, y algo súper importante también que nos dice el Maestro Jesús. Dios cuando su hijo aparentemente se separó, pues no atacó, ¿no? Y no juzgó, simplemente dio su respuesta. ¿Y su respuesta cuál fue? ¿O cuál es? Su respuesta es el Espíritu Santo. Entonces, la intuición, si la llevamos de la manita con el Espíritu Santo, o sea, todavía se va a potenciar de una manera impresionante, porque precisamente dejamos que nuestro maestro interno, como muchos también le dicen al Espíritu Santo, al ser, va de la mano precisamente con nosotros, dando pasos hacia, primero, aterrizar bien esas intuiciones, pero posteriormente a saber que ya más que intuiciones ya son completas certezas. Pues sí, ahí está otra respuesta más amplia, en otro sentido también, a lo que Miguelito nos hizo el favor de preguntar. Gracias por hacerlo, Miguelito. Misael Martínez, ya está. Misa, ¿cómo estás? Ándale, Misaelito nos dice, buenas noches, queridos maestros. El tema es muy interesante. Saludos. Misaelito siempre dice, ¿qué te pareció? Le pregunto, ¿no? Y siempre dice, muy interesante, 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 interesante. Siempre usa la palabra interesante. ¡Qué bueno! Le interesa. Entonces pone su atención en ello y se va embebiendo de todo lo que también da. Es cualquier tema que se trata. La luz de la unidad nos escribió y nos dice, saludos y bendiciones a todos los presentes. Ese de la luz de la unidad, ¿quién es? ¿No será Santi? Sí, ¿verdad? Como que suena, ¿no? Pues hoy es su cumpleaños, entonces le cantamos el Sapo Verde a Santi, que también ahí de Feliz vez en cuando se llega a cumpleaños. aparecer por aquí. Sí, saludos y bendiciones a todos los presentes. Pues sí, fíjense. ¿Qué les parece el tema? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo van entendiendo? Si tienen alguna duda, platíquenos, díganos, oye, y esa pregunta que hizo estuvo buena, porque respondieron más a fondo cosas que ya iba yo a preguntar. Pero si tienen la propia pregunta, exprésenla por aquí. Vamos a pensar ahora, mientras ustedes, si lo hacen, se lo vamos a agradecer, porque además hay más participación y retroalimentación de todos. ¿Qué pasaría si nosotros como seres humanos decimos, ok, la envoltura del cuerpo, no voy a combatir los 5 sentidos, porque además los puedo combinar, oye, qué rico, los podemos combinar. Entonces, en vez de andarme yo peleando con ellos, que si son ciertos o no ciertos, me llevan a certeza o no certeza, lo que sí estoy descubriendo, por lo que estamos platicando y por lo que está deduciéndose de lo que estamos platicando y lo que hemos experimentado, que hay un sentido, llamémosle un sentido, o un algo que sentimos como vibración en el pecho y que llamamos la intuición, que podría ser el sentido a privilegiar, porque nos educan para ir privilegiando la vista, el oído, el olfato, el gusto y las sensaciones del cuerpo, del tacto. Pero no nos educan para ir desarrollando la intuición. Menos nos educan para que pensemos la intuición, vamos a ponerlo como el sentido más importante de todos, y lo vemos como sentido porque lo vibro aquí. Pero es algo más que un sentido, es algo más, porque nos da certezas más allá del espacio y del tiempo. Rompe todos esos esquemas de tiempo, movimiento y espacio, ¿verdad? Entonces es algo más. Me interesa mucho más entonces eso. Qué bonito que tuviéramos ese cambio de paradigma, ¿verdad? ¿No les gustaría a ustedes haber nacido en un mundo en el que, ok, no se niegan los 5 sentidos del cuerpo, se van desarrollando y cada vez a su máximo potencial, se hace la sinestesia entre ellos, pero además nos dicen siempre, la intuición es lo más importante, porque fíjate que te da claridad casi inmediata o inmediata, más allá del tiempo, el espacio y el movimiento. Es atemporal, es fuera del espacio. Caramba, qué interesante, porque entonces, ya digo yo, me permite ese sentido ir más allá del cuerpo, de los sentidos del cuerpo, porque nos da fuera de espacio, tiempo y movimiento. En cambio,
todos los otros sentidos nos ponen siempre en espacio, tiempo y movimiento. A ver, líbrate de ellos. La sinestesia te va aproximando a la posibilidad, pero es bajo estado de movimiento de percepción, que no se están dando como educación ni como siempre. Pero la intuición sí está y siempre está, pero la hemos disminuido tanto. Nacer entonces en un mundo en donde ya el paradigma cambió y ahora la intuición es lo más importante, y sin negar ninguno de los otros, los potencia incluso. Muchas personas dicen, ¿qué sentiste? De repente dicen, te hacen una pregunta por decir, ¿tú crees que haya vida en otros planetas? Y la persona, si tiene cierto grado de intuición, dirá, sentí que sí. Pero de repente se pone a pensar, pues, y dice, mejor le digo que quién sabe, porque, ay, yo sentí que sí, pero quién sabe. Pues quién sabe, man, no, así que no sé. Y entonces las personas dicen, ¿pero qué fue lo primero que sentiste? Híjole, es que no te quiero decir porque me vas a pensar que estoy loco, que... No, no te voy a pensar que estás loco, ya está, ya sé que estás loco. Nada más dime, ¿qué fue lo primero que experimentaste? Sentí que sí, pero no es una certeza. Pues no, desarrollala. Y nos dicen, lo que primero te llegó y sentiste como intuición es la certeza, es lo acertado. Le estás atinando más ahí. Porque el pensamiento tiene en nosotros, como es de separación, y el raciocinio que deriva de él así puesto en separación, tiene la mala costumbre, diría yo, de todo lo que está unificado, verlo como en duda y en separado y haciendo juicios de ello. Entonces, cuando te llega una certeza por la intuición, el pensamiento entra luego y te dice, ¿qué te pasa? Tienes que dudarlo. ¿Cómo crees? Esto tiene otras posibilidades. Entonces, no digas que sí, di que quién sabe. Fíjate. Pero ¿cuántas veces resulta que le llamamos corazonada, ¿no? O el melate, por ejemplo. ¿Qué le llaman a ese sorteo que se hace también, así como adivinando también el melate? Porque en la intuición decimos, melate, que esta es la respuesta. ¿Le haces caso a tu melate? ¿A la intuición? Pues pégale ahora, ponle. Y muchas personas dicen, sí, total, si no me lo saco, pero sí me latió. Y de repente resulta que hay personas que, ¡pum! Vale, le resultó. ¡Qué gran lección para ellos! Se dejaron llevar por el melate, la intuición, el latido del corazón, la impresión de que aquí en el pecho se sintió. Y más allá de la duda, más allá de lo que no veíamos, de lo que no olíamos, de lo que no saboreábamos, ni lo que no tacteábamos, voy a decir, llegó a una certeza. La seguimos y nos vino a dar una lección muy grande, porque resulta que sí era así. O está sonando el teléfono, y tú dices, ya sé quién es Chuchita la que bolsearon. Y va la persona y dice, ¿aló? Bueno, sí. Ah, sí, cómo no, ahorita te lo paso. Te habla Chuchita la que bolsearon. Tú dices, ya ves, yo sabía. ¿Cómo sabías? Más allá de espacio, tiempo y movimiento, inmediatamente sabías quién era, la intuición. Díganme ustedes, ¿no se les antoja desarrollar el sexto sentido? Ir más allá de los sentidos y decir, hay una unificación de ellos, porque en la unidad no podemos hablar de que hay olfato, tacto, vista, oído y gusto, ¿verdad? O intuición como aparte. Solamente hay, digamos, no le voy a llamar sentido, pero vamos a decir, una manera de saber, y es el conocimiento mismo, ¿verdad? Nosotros lo dividimos, como nos sentimos en cuerpo, pues ahí lo distribuimos de alguna forma, como almas que formaron cuerpos y decidieron hacerlo, porque el poder del pensamiento lo permite, y el libre albedrío también. Pero ¿qué tal que vamos desandando el camino? Entonces, síganme los buenos, como dice el Chapulín Colorado. ¿Quiénes quieren ir más allá de los sentidos? Levanten la manita. Les podemos ayudar. ¿Cómo? A ver, ¿cómo les podríamos ayudar, Eric? ¿Qué les recomendamos? Bueno, uno de los ejercicios que yo he hecho es el conectar de corazón a corazón, hablando precisamente del tema del melate, si me late, no me late, porque lo sentimos aquí en el corazón. Una vez que uno empieza a desarrollar este tema de sentir más la corazonada, de sentir con el corazón más que pensar con la mente o con el cerebro, uno puede aventar a darse el siguiente paso, como se los decía en un principio, ¿no? Y ese siguiente paso natural pudiera ser ahora el conectar de corazón a corazón con las personas, con los animales, inclusive con objetos,
Y créanme que se siente, pues, algo que no se puede describir, ¿no? A mí hace algunas semanas me pasó, en el trabajo. Yo estaba con una persona, bueno, antes de estar con esa persona, vía conferencia telefónica, tuvimos otra conferencia telefónica con más personas, ¿no? Y en aquella conferencia telefónica, bueno, que ya se hace como con estos medios, con Zoom, con Teams o con lo que sea, yo trataba de estar conectado de corazón a corazón con todos los asistentes en esa teleconferencia, ¿no? Después de esa teleconferencia, platico con una persona de mi trabajo y me dice, oye, fíjate que fulanito de tal, y cuando dijo, fíjate que fulanito de tal, de volada yo dije, va a decir esto. Y tal cual, lo que dijo él fue lo que yo me dije a mí mismo, ¿no? O sea, ya sabía lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque existe ese conecte de corazón a corazón, en donde, pues sí, o sea, en un principio parece una especie de corazonada, pero después se convierte en certeza total. O sea, ya ni siquiera lo dudas, dices, es que esa persona dijo eso. Y yo lo pude comprobar con esta otra persona que me dijo, fíjate que fulanito de tal dijo esto, pero antes de que me lo dijera, yo ya sabía lo que iba a decir, pero es por ese conecte de corazón a corazón, ¿no? Inclusive a mí también me ha pasado que cuando conecto de corazón a corazón, de repente hasta siento que estoy invadiendo a la otra persona, porque comienzo a sentir como que, valga la redundancia, sus mismos sentimientos o sus mismas sensaciones, ¿no? Pero en algo muy práctico y sin ir más allá de lo complejo, yo la recomendación que les haría a todos los que nos están viendo y escuchando es simplemente tratar de seguir su corazón, simplemente, ¿no? Este, Sabemos que todos estamos acostumbrados a poner el pensamiento por delante, pero traten de ponerse algún recordatorio, no sé, por ejemplo, me ha tocado ver personas que se ponen aquí que una pulserita, o que si trabajan con una computadora, pues que se ponen su post-it ahí, como para recordar, tengo que sentir más con el corazón y pensar menos con la mente o con el cerebro. De esa forma, haciendo este tipo de ejercicios, van a ver que esas primeras intuiciones, como lo mencionábamos anteriormente, se van a convertir en certezas. Y ustedes pueden inclusive hacer el contraste, ¿no? A ver, ¿qué pasa en esta situación si yo me dejo guiar por mi intuición versus qué pasa si yo me dejo guiar por mi pensamiento? Van a ver claramente, adelantándome un poquito, van a ver claramente que cuando se lo dejan al pensamiento, van a encontrar miles de respuestas o miles de posibles respuestas. ¿Por qué? Pues porque pues estamos enmarañados precisamente en todo el fractal que nos lleva a n número de posibilidades aparentes, que pueden llegar al mismo lugar, pero al final del día nosotros nos complicamos así la vida. Nuestro ego le gusta lo complicado, le gusta preguntar, le gusta cuestionar e irse por el camino más duro y más rudo, ¿no? Y por otro lado el espíritu, nuestra intuición, sabe que hay una sola respuesta a todo tipo a todo tipo de pregunta y una sola solución a todo tipo de aparente problema, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que hagan este tipo de ejercicios en donde digan, a ver, voy a ponerme a sentir de verdad con el corazón, voy a tomar decisiones desde el corazón, a hacerle menos caso a mis sentidos y al pensamiento, y ustedes mismos vayan viendo cuáles son los resultados. Y esperemos que pronto alguien nos escriba y nos diga, ¿sabes qué? Ya lo hice y ¿qué crees? Pasó esto. Lo reto a que hagan este ejercicio. Fíjense que esta cuestión del corazón, ahorita yo escuchaba que Eric comentó, el corazón de conectar con el corazón de los demás, de los animalitos, de las cosas, dijo. Vamos a entender una cuestión. Las cosas no tienen corazón. Podría pensar,
el biólogo científico que además estudió fisiología y es médico catedrático y quién sabe qué tantas cosas más, y puedo decir, qué barbaridad dijeron estos, tú, las cosas, él tiene corazón. Miren, en cuestiones que no tienen que ver con lo estrictamente fisiológico, pero que sí percibimos, y que no están ubicadas exactamente en un órgano, como decíamos hace rato, aunque los percibamos como una vibración solamente, podemos usar más libremente los términos. Y entonces, ¿qué podemos decir? Si yo lo vivo aquí, acuérdense que les dije, ¿por qué no decimos lo sentí en los pulmones? Yo decía, ves que aquí también están los pulmones. Sí, pero más a fondo de los pulmones y en el centro de los pulmones está el corazón. ¿Qué te parece que en vez de decir en la capa superficial me voy a fondo porque fue profundo lo que sentí? Entonces elegimos decir el corazón y no los pulmones. Igual podemos decir entonces que para ubicarlo en alguna parte del cuerpo donde nos vibró, elegimos decirle corazón. Y sí se vibró ahí. No, a lo mejor sí también en los pulmones, pero elegimos decirlo en el corazón. Ahora bien, hagamos entonces la extensión de los términos. Si vamos a llamarle una percepción o una posibilidad de conciencia que se puede dar en todo y que está en todo, entonces todo es conciencia, aún los objetos tienen un cierto grado de conciencia, aunque eso nos van a decir también otros más. Qué locos están, es como que las cosas tienen conciencia. Bueno, yo les recomendaría que se echaran un clavadito a lo que los grandes pensadores de este tiempo, de este 2023, y físicos, sobre todo cuánticos, están diciendo al respecto de ciertas cosas que a los que nos educaron, como el paradigma que ya está acabando, que ya se está viendo que no da más, que se tiene que cambiar, nos educaron. Entonces, por extensión decimos, corazón, percepción de conciencia unificada, porque ya hablábamos de eso, cuántos sentidos hay realmente y de dónde salen, y la intuición de dónde viene, de un sentido superior, o del alma, o del ser superior, o del uno, que llega a nosotros como uno. Entonces, si todo es uno y la conciencia es esencia, entonces todo es conciencia en grados distintos, porque aquí se ponen grados. Las cosas, por tanto, podemos decir, metafóricamente, tienen corazón también. Es decir, tienen conciencia que también puede vibrar bajo ciertas vibraciones y cambiar o afectarse de cierta manera. El sonido afecta a la materia y lo sabemos ya. Esas son también cuestiones que se están investigando muy recientemente. Entonces, con ciertos sonidos, la cimática, por ejemplo, te permite descubrirlo muy fácilmente. Ponen arenita encima de una capa pues puede ser de plástico, puede ser de hule, puede ser de metal, y una bocina abajo, que reproduce diferentes sonidos. La arenita que soltaron empieza a brincar, porque la vibración brinca, y se forman figuras. ¿De dónde salieron esas figuras? La materia, ¿cómo es que la materia se ve afectada por la vibración del sonido al punto que forma formas, pero además hermosas? Entonces, ya los avances de la técnica y la ciencia ya van siendo más en el sentido de que el sonido también hace levitar los objetos. Hay videos en YouTube que pueden ver en donde sí, el sonido hace levitar las cosas. Se dice que los monjes tibetanos, con los sonidos de sus trompetotas, levantaban las piedras y colocaban los edificios que tenían. Bueno, en fin, lo que hemos querido hacer es motivarlos a que vayan más allá de los sentidos. Se nos acabó el tiempo por hoy, así que nos vamos prácticamente que nada más a despedir. Y pues, Eric, una despedida rápida, por favor, que nos quede un minuto. Gracias, simplemente estuvo muy buena esta plática, Sí. así es que muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos picamos, caramba, incluso. Ya ven que hay veces que no nos alcanza el tiempo. Bueno, yo soy Henry Ma y nosotros juntos somos la Escuela de Conocimiento, Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU para el desarrollo de dones, servicio a otros y conciencia de unificación. Y hasta la intuición nos metimos hoy. Nos fuimos hasta la cocina, nos fuimos más allá de los sentidos. Y nosotros somos Conciencia de Unificación por ADR Wellness. Gracias a Irwin en los controles, gracias a todos que nos ven y nos vemos la próxima semana, porque hoy toca, ¿verdad, Eric? Hoy toca. Hasta la próxima. ¿Qué tal la pasaste con nosotros? Espero que muy bien. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, agradecemos tu presencia y te invitamos el próximo viernes en punto de las 20 horas de la Ciudad de México para una edición más de nuestro programa Conciencia de Unificación por ADR Wellness, activando tus sentidos.